Muy buenas tardes para todos nuestros amigos y seguidores de quienique.com. Bienvenidos a este Facebook Live. En esta oportunidad compartiendo lo que será la previa del partido entre Colombia y Bolivia. Partido fundamental por la próxima fecha de las eliminatorias. Este encuentro que sin duda Colombia la tendrá un poco compleja visitando en este difícil estadio a la selección boliviana el próximo jueves a las 3 de la tarde, y por eso les doy la bienvenida acá a todos ustedes para hablar un poquito, conocer y vibrar lo que será este encuentro en la ciudad de El Alto, en Bolivia. Y por eso en esta oportunidad, como siempre, nos acompaña Andrés Romero, pues nos va a dar también su apreciación de lo que será este juego. David, buenas tardes a todos nuestros seguidores de quienique.com. Una doble jornada de eliminatorias en la que Colombia sin duda tiene la obligación de destacar. Si bien Colombia viene presentando una baja futbolísticamente hablando, en la anterior fecha se le dio el resultado al menos contra Argentina. Y a todos nuestros seguidores recuerden que la pregunta del día es: ¿está la selección Colombia obligada a ganar en El Alto? Los leemos en los comentarios mientras nosotros vamos hablando y demás. Participen. ¿Está Colombia obligada a ganar en El Alto? Ya lo saben, amigos, comenten, interactúen con nosotros para que, bueno, tener esa oportunidad de conocer sus apreciaciones en este live. Y bueno, Andrés, comencemos respondiendo esta pregunta. Si Colombia está obligada a ganar en la altura, y yo creería que sí, por la nómina que tiene la selección Colombia, por el nivel de sus jugadores, más allá que es un reto complejísimo, sin duda, lo que es jugar en la altura. Más adelante tendremos un invitado que nos aclarará algunas dudas de lo que es jugar en la altura, y yo me atrevería que sí, a que Colombia debe traerse esos 3 puntos de la ciudad del Alto. David, sin duda alguna, Colombia por jerarquía, por plantel, uno diría está en la obligación de hacerlo. Pero si de por sí históricamente siempre fue complicado jugar en La Paz, ahorita en El Alto se le ha metido con muchísimo más misticismo. Son más de 4.100 metros de altura. Se le suben 500 a lo que es La Paz, que es donde jugaba la selección boliviana. Totalmente. Normalmente. O sea que de 500 puede sonar una cifra que se dice fácil, pero futbolísticamente hablando ya sentirlo puede ser otra sensación. Hay quienes dicen, digámoslo así, que para jugar en la altura hay varias formas de hacerlo, pero hay 2 errores que no se pueden hacer. Uno es quizás lo que estamos haciendo en Colombia, es de darle tanta importancia, de darle tanta relevancia, porque según los expertos dicen que eso afecta mentalmente al futbolista. De por sí las condiciones de la altura son bastante complicadas. Usted va premeditado como a ese miedo de lo que va a desarrollar en el partido. Que no puedo correr porque me voy a ahogar, que me toca cuidarme en los piques porque me voy a ahogar, que me toca tener mucho cuidado en el retroceso porque me voy a ahogar. Entonces de ahí el futbolista se va premeditando, se va pensando qué tanto esfuerzo hacer o qué tanto esfuerzo no hacer, y en una de esas jugadas, David, nos pueden estar llegando a cobrar en ese sentido. Para mí, por futbolistas y por nivel, Colombia está obligada, pero por condiciones, sin duda es bastante difícil. Hay duditas en cuanto a la preparación y a la metodología de trabajo que escogió Néstor Lorenzo. Por ahí vimos un video de esta mañana en el que iban con tanques de oxígeno y demás. Bueno, según que están en Cochabamba. Según varios expertos dicen que eso no es tan recomendable porque eso juega en contra de la cabeza del futbolista. Eso también comentaban mucho desde el periodismo en Bolivia, jugadores, entrenadores de aquel país en los que están aclarando, no sé si también como metiéndole la caña a lo que es el partido, pero dicen que Colombia o esa preparación no están haciendo nada en la ciudad de Cochabamba, que es la ciudad donde se está preparando la selección Colombia, y tenemos entendido que el equipo viajará unas 3 horas antes de la ciudad de Cochabamba hacia el Alto. Tendrán que hacer una pequeña escala ahí en La Paz, pues para lo que es el tema de la aclimatación, y van a jugar en ese partido. Y le tengo estos daticos, Andrés. Pues este va a ser el 8º partido en el que se enfrentarán bolivianos y colombianos en el país altiplano, en el que según las estadísticas, pues Colombia no le ha ido nada mal. Una vez es como que tiene que está premeditado, sí, lo difícil que es la altura, pero los resultados para la selección colombiana son buenos, ya que estos 7 partidos que se han disputado han sido una victoria para Bolivia, 4 empates y 2 victorias de la selección Colombia, agónicas, con dificultades, pero considero que son buenos números de la selección Colombia en Bolivia. Saldo favorable sin duda alguna para la selección Colombia, mucho empate en el medio,
Pero algo que sí me llama poderosamente la atención, y más allá, se sale obviamente de las manos de los colombianos y demás, es el optimismo, quizás un poco desbordado, que hay en Bolivia, donde dicen que nos van a pasar por encima. Bueno, pues vienen de 2 resultados que son importantes para ellos. Pero pues miremos los rivales. Bueno, Chile, creo que es el peor Chile que hemos visto en los últimos años, cuando pensábamos que Chile no podía caer más bajo tras no clasificar en el Mundial. Va y pierde con Bolivia como local, y por supuesto el triunfo 4-0 contra Venezuela. Bueno, que era lo que como que está dentro del papel, que esos 3 puntos... Pero no 4-0, y menos contra esta Venezuela que sí ha mostrado fútbol, llegó a cuartos de final de la Copa América, fue un resultado impensado. De pronto el optimismo desbordado les puede jugar en contra, puede que salgan los jugadores presionados, pero para mí, pese a que muchas veces hay un marcador claro o uno se puede avisorar un tipo de partido, este partido siento yo que es complicadísimo de analizar porque hay muchos factores. Es que creo que es la primera vez que nos enfrentamos a un Bolivia que viene precedido de resultados buenos, que algo que pues no estábamos acostumbrados a verlo, y uno como que ya lo empieza a mirar de otra forma. No, y sin duda que el tema del alto, de jugar a más de 4.100 metros de altura, genera temor, genera como esa expectativa de qué nos vamos a encontrar. Sin duda, jugar en La Paz ya era una presión de por sí, pero ya Colombia tenía el antecedente que había ido en repetidas ocasiones, es un estadio que conoce, en esta ocasión es un estadio completamente nuevo, un lugar completamente nuevo para la selección. Hay muchos expertos, como usted lo menciona, que dicen que es mejor llegar con anticipación al lugar, aclimatarse al lugar, y no de entrada llegar 2 horas antes del partido y pues intentar aclimatarse, porque es mucho más complejo. Justamente esa es la duda que se plantea, y también lo que dicen en Bolivia, que la selección colombiana no está haciendo nada preparándose en Cochabamba, que está a 2.500 metros, y luego en cuestión de horas, 2 o 3 horas, subir ya los casi 2.000 metros más, que representa llegar al alto, pero que más adelante también el invitado que tenemos más adelante pues nos va a aclarar también estas dudas en cuanto a la altura. Hay un datico que me preocupa de esta tendencia de lo que han sido los juegos de la selección Colombia en territorio boliviano, y es que Bolivia siempre le ha marcado. Colombia no ha podido sacar el arco en cero. Más allá también de la única derrota que tuvo en territorio boliviano, fue un 4-0 contundente de la selección boliviana, un partido en el que recuerda mucho Oscar Córdoba haber recibido estos 4 goles de la selección del altiplano. Hay los 2 partidos, las 2 victorias que se han conseguido de manera agónica. No sé si recuerda, Andrés, también para la eliminatoria hacia Brasil 2014, con aquel gol de Falcao, ya minuto en tiempo de reposición del partido, tras tremendo pique de Dairo. Yo creo que la última gota de oxígeno que tenía en el cerebro Dairo Moreno fue el pase que le metió a Falcao. Y para la eliminatoria del 2018, Edwin Cardona también en tiempo de reposición, después de haber ganado 2-0, empata a Bolivia. Por eso también la importancia y el cuidado que se debe tener con esta selección jugando de visitante. Remontó el marcador y pues afortunadamente para los intereses de Colombia, Edwin Cardona marcó ese gol en el último minuto y bueno, se obtuvieron los 3 puntos también importantes. Y siguiendo con este tema también de la aclimatación y lo difícil que es jugar en la altura, un partido también para la eliminatoria de Corea-Japón 2002, Jairo el Tigre Castillo rescató un empate jugando en La Paz a las 12 del mediodía, o sea, súmele a la altura y lo que implicaba ese sol, jugando unas condiciones complicadísimas. Y bueno, el Tigre Castillo marcó ese gol a un arquero que acá en Colombia conocimos, que era el Gato Fernández, era el arquero de esa selección boliviana en aquel momento. Entonces también como ese repaso de lo que han sido los resultados que ha sacado Colombia en el territorio boliviano. Bueno, los resultados que, como usted lo menciona, David, nos favorecen. Venimos en una tendencia favorable, pero al momento de que los jugadores lleguen a la cancha, más allá de historiales, más allá de resultados, lo que impera es el juego. Pues digamos, aquí quiero apelar un poco a lo que ha venido realizando, esa recopilación que ha venido realizando Carlos Antonio Vélez en su programa Palabras Mayores. Pues digamos, él ha sido como muy enfático en la preparación que debe tener Colombia. Él ha acudido a expertos en el tema también, que nosotros también tendremos uno más adelante, de las cosas que debe tener en cuenta. Y pues si nos vamos en ese sentido, pues preocupa un poco porque supuestamente desde lo previo
hay cosas que en teoría no se están haciendo bien, como ya lo mencionamos, el tema de no llegar, de llegar tan encima del partido, Que eso le costó a Venezuela en el partido pasado. Tal cual, Venezuela optó por una metodología muy similar a la que está haciendo Colombia actualmente, entonces como que genera ese poquito de temor. La última vez que Argentina ganó 3-0, Argentina creo que llegó 3 días antes, dato curioso, entrenó con pelotas de voleibol. Especial eso para los arqueros. Porque usted sabe que en la altura, y como lo ha dicho también Oscar Córdoba en repetidas anécdotas, el balón le coge un chanfle que es impensado. Ellos, los bolivianos, lo saben muy bien. Y ellos van a aprovechar la media distancia porque saben que esa es un arma, mejor dicho, importante para Colombia. Entonces, digámoslo así, David, como que hay confianza en el plantel, hay confianza en el proceso, pero la preparación previa para este partido sí es lo que me hace pensar que hay un poquito como de temor en ese sentido, de que de pronto no se hicieron las cosas del todo bien. Pero los leemos a ustedes abajo. ¿Qué piensan de la preparación de la selección Colombia? ¿Creen que hace bien Colombia en llegar 2 horas antes del partido? ¿Debió llegar con más tiempo con el fin de aclimatarse? Los leemos en los comentarios y por supuesto que todas las opiniones son válidas. Bueno, Andrés, recordemos justamente, la nómina de la selección Colombia, los convocados que están en este momento en la ciudad de Cochabamba preparándose para ese duelo frente a Bolivia el próximo jueves en el Alto. Y bueno, tenemos a los arqueros: Camilo Vargas, Álvaro Montero, Kevin Mier, ahí sí siempre la base en la portería que se tiene, aunque para mi gusto también, eso ya es otro tema de discusión, pero debería tenerse en cuenta a Davis Vázquez, que está teniendo una muy buena temporada en el fútbol italiano. Le está yendo bien en el calcio, una de las ligas más competitivas del mundo, entre las 5 mejores ligas del mundo, una liga que se destaca también por su capacidad defensiva, y que él con un equipo como el Empoli esté destacando tanto, pues a mí al menos sí se me hacía como más meritorio que, por ejemplo, el papel de Álvaro Montero, pero para gusto los colores. Y el señor Néstor Lorenzo también, a pesar de los éxitos, a pesar de ese largo invicto, a pesar de que llegó a la final de la Copa América, siempre deja como ese manto de duda en cuanto a sus convocatorias. Aunque que hay un tema también importante entre esos 3 arqueros, es que atajan los 3 en la altura, entonces ahí también puede ser un factor importante, y me parece conveniente esta alineación que presenta, o esta convocatoria en la portería de la selección Colombia. Bueno, los defensas, tenemos a Willardita del Cruz Azul de México, a John Lucumí del Bolonia, a Santiago Arias, que juega en el Bahía de Brasil, a Johan Mojica, que está en el Mallorca de España, a Jerry Mina del Cagliari, a Davinson Sánchez del Galatasaray, a Juan David Cabal de la Juventus y a Cristian Borja del América de México. Y estuvo convocado Daniel Muñoz, pero por la lesión que tuvo en el reciente partido con su club, el Crystal Palace, se llamó Andrés Felipe Román de Atlético Nacional, que sin duda es una de las grandes novedades en esta convocatoria. ¿Le hizo falta a alguien? ¿Le sobra a alguien en la línea defensiva? Para mí me parece que está acorde a lo que se viene presentando lo de Bolívar. Me sorprendió lo de Andrés Felipe Román, pero pues está haciendo una buena temporada con Atlético Nacional. No, sin duda, más que meritoria la convocatoria de Andrés Román. Se le pedía a Néstor Lorenzo que mirara más hacia el fútbol colombiano, porque el único que venía sacando la cara en ese sentido es Álvaro Montero como segundo o tercer arquero, pero se miraba poco el balompié local. Andrés Román viene destacando en Atlético Nacional, incluso me atrevería a decir que más que una convocatoria de emergencia debió ser convocado como de forma oficial por encima de Santiago Arias, que uno ya lo ve muy bajo de nivel. En la final de Copa América fueron más las dudas que dejó que las certezas. En cambio, para este tipo de partidos, un jugador como Román hace más. Ya es un jugador que tiene una experiencia también más allá, no en Selección Colombia, pero el bagaje de partidos, tiene fogueo, huella de altura, la famosa también, huella de altura exacto. que están hablando. Es bogotano, jugó en Millonarios, juega en Nacional entrena en Guarne, una ciudad con altura. Entonces, pues muy meritoria su convocatoria. Bueno, pues sin duda esta es la parte defensiva de la Selección Colombia en esta convocatoria. Nos vamos al medio campo, en el que, también hay novedades como Nelson de Osa del Pachuca de México, también está convocado Kevin Castaño del Krasnodar de Rusia, James Rodríguez del Rayo Vallecano, Yasser Asprilla del Girona de España, Richard Ríos de Palmeiras, Jefferson Lerma del Crystal Palace de Inglaterra, Mateus Uribe, quien juega en el Al-Sadd de Qatar, John Arias del Fluminense de Brasil, Juan Camilo Portilla, otra de las novedades junto a De Osa, que viene del Talleres de Córdoba, Jorge Carrascal del Dinamo de Moscú y Juan Fernando Quintero de Racing. Este hace parte del medio campo del fútbol colombiano. Bueno, dije novedad con Portilla, pero recuerde que Portilla
estuvo presente en el partido pasado unos minutos contra Argentina, en la que hizo también una jugada interesante al final del partido. Sí, casi significa el tercero. Exacto. Entonces, bueno, aquí, ¿cómo opina usted de este cuadro medio de la convocatoria de la Selección Colombia? Una línea de volantes bastante robusta, digamos, es una convocatoria que se caracterizó por lo amplia. Veremos a ver finalmente a quiénes manda para la tribuna. Digamos, me gustan las novedades, me gusta lo de Nelson de Osa, es un jugador que bien enfocado puede rendir, es un jugador que tiene buena media distancia. Otra huella de altura. Huella de altura. No creo que Lorenzo vaya a dar la sorpresa poniéndolo en este partido, pero si lo pone no sería nada raro porque es uno de los jugadores que tiene muy buena pegada. En Atlético Nacional hizo goles de buena distancia, de media distancia, en Junior hizo goles de media distancia, en Pachuca cuando hace goles los hace de media distancia y no sorprendería que Lorenzo opte por él. De pronto no me gustó la ausencia de John Solís. Me parece que es un prospecto de jugador que es bueno que vaya teniendo ese bagaje, que no juegue así sea que no juegue, pero que al menos se vaya sabiendo que el camerino en la Selección Colombia lo vayan conociendo, pues que digamos esa dupla que está en el Girona junto a Yasser Asprilla también tengan como ese bagaje de selección, porque para mí es el futuro de la Selección Colombia sin duda alguna, y pues el manto de duda que a mí es un jugador que me encanta, pero en la Selección Colombia no rinde igual, que es el tema de Mateus Uribe, que es raro que vuelva. Sí, exacto. Bueno, a mí me llama la atención que esta línea de volantes tiene tanto el corte creativo, ofensivo y defensivo en marca, como lo vemos aquí con Lerma, que opta como por los dos tipos de opción, tiene esos dos enfoques. Portilla, también que lo seguí mucho cuando estaba en el América de Cali, también puede brindar esa seguridad defensiva. Entonces me parece un corte también muy interesante. Me da la duda también de Mateus Uribe, pero yo creo que de pronto lo apela más como ese jugador de experiencia, esa cuota que sabe lo que es jugar eliminatoria, sabe lo que es jugar también en La Paz. Entonces yo creo que Lorenzo optó como por esta ficha más, como por lo que puede aportar de pronto de su experiencia. Básicamente por eso va esta línea de volantes. De ahí destaco, David, lo que usted menciona. Opta por jugadores que tienen buen corte defensivo, pero que entregan muy bien el balón. Vamos, Lerma es un jugador que entrega bien el balón, hace la segura, lo entrega al lado, no es un jugador que... No hace pase por hacerlo, es un pase productivo. Es un pase productivo, pero es un pase seguro, no es un jugador que usted lo vea cambiando de frente mucho, pero es mejor la seguridad. Y en ese caso, Juan Camilo Portilla, sin duda, también es un jugador que para mí tiene más marca que Lerma, pero entrega bastante bien el balón, que creo que eso fue lo que finalmente le terminó costando el puesto a Wilmar Barrios, que ya no volvimos a saber de él ni demás, siendo muy buen jugador en fase defensiva, pero que finalmente... Ya no recordaba a Barrios. Pero que finalmente él quitaba el balón y muchas veces lo entregaba mal y le tocaba hacer el doble esfuerzo para irlo a recuperar. Entonces es una huella ya de Néstor Lorenzo como tal. Bueno, esa es la línea de volantes que convocó Néstor Lorenzo para este partido. Y bueno, nos vamos con los delanteros, los encargados de los goles. Bueno, ellos como su responsabilidad, pero bueno, serán los encargados, ojalá, de darnos esas alegrías. Luis Díaz de Liverpool, Luis Sinisterra del Bournemouth de Inglaterra, John Jader Durán, aunque John Jader no puede estar por suspensión para este partido, él podrá estar presente frente al partido contra Chile. Ahí es donde uno recuerda esa amarilla tan innecesaria. Es cuando los jugadores tienen que trabajar como esa parte mental, saben que deben tener una madurez y sobre todo unas responsabilidades, que bueno, que eso ojalá John Jader lo vaya trabajando. Retomando los nombres, Juan Camilo Hernández del Columbus Crew, Roger Martínez de Racing y John Córdoba del Krasnodar de Rusia. Aquí, bueno, aquí con estos nombres interesantes se apela también a la experiencia, sobre todo como por Roger Martínez, que juega acá, fue el que le dio el empate a Colombia en la eliminatoria pasada junto a Bolivia. Pero acá sí me duele el nombre de no ver a Miguel Ángel Borja en esta convocatoria. La verdad sí, es de esas decisiones extrañas de Lorenzo, porque uno dice, bueno, Roger Martínez es un buen jugador sin duda alguna, pero juega muy poco. O sea, él fue figura aunque ahorita la Sudamericana. En los últimos partidos con Racing ha recuperado, pero viene de lesión, por ejemplo. Viene una pequeña lesión, o sea, ya se recuperó, viene una pequeña lesión, pero es más lo que está en el banco que lo que juega como tal. Lo de Miguel Ángel Borja, pues sí no lo convocó cuando estaba en racha fina, pues es coherente que no lo convoque cuando no, pues en teoría no viene en racha fina como tal, pero pues eso, a decir verdad, no creo que sea el argumento de Néstor Lorenzo, porque si no lo convoca por no hacer goles, pues hay muchos que no debieron estar, como el caso de Borré, o que sí debieron estar, como el caso de Borja cuando hacía goles. Y pues para mí, lo hablábamos antes de empezar la transmisión, el tema del Cucho Hernández, a mí es un jugador que en lo personal no me gusta, es un jugador que siento que
en temas de selección Colombia se ha hecho más célebre por hablar extraoficialmente, por las indirectas que publica en redes sociales, por los mensajes que suele mandar a través de sus amigos, de sus allegados cuando no lo convocan, por las pataletas, Sino que que por su misma calidad futbolística en selección Colombia. aunque méritos, los últimos partidos fue clave para la obtención del reciente título en la conferencia de la MLS, en los que pues, él marcó como esos goles decisivos. Entonces pienso yo que por ahí Lorenzo pudo optar, pero yo sí hubiera preferido de pronto descartar a un Cucho Hernández y poner a un Miguel Ángel Borja que tiene hasta también el biotipo, huella de altura, siempre ahorita insistiendo con ese tema. Entonces a mí sí me hubiera gustado ver Borja en mi alineación de convocados. Y a mí, digamos, el tipo de delanteros John Durán, John Córdoba, Miguel Ángel Borja, en lo personal me gustan más que de pronto los delanteros más menuditos, más pequeñitos, porque siento que a esos se los sacan de encima muy fácil. Estos son los convocados, consideramos que hicieron falta algunos nombres, pero bueno, estos son los nombres por los que Néstor Lorenzo apuesta para enfrentar este partido frente a Bolivia. Y bueno, hablamos al principio también de invitado y justamente nos acompaña el doctor Gustavo Vinasco, él es médico del Once Caldas, quien nos va a revelar, nos va a despejar sobre todo algunos interrogantes, mitos sobre lo que es jugar en la altura y pues bueno, él gracias a su conocimiento, su trabajo con el Once Caldas, en el que igual, bueno, me contaba que él y el equipo de todo lo que la parte de la preparación física pues también hacen algunos acondicionamientos de aclimatación muy cerca al Nevado del Ruiz, a una altura importante y qué mejor que él es palabra autorizada para que nos dé esos conceptos de lo que es este trabajo futbolístico en la altura. Doctor Gustavo, gracias y bienvenido a que nos acompañe acá en los micrófonos de quineque.com. Muy buenas tardes, David, a usted, a todos los oyentes. Un especial saludo. Yo los veo y los leo mucho. Y no, me agrada mucho estar aquí para que hablemos de esos temas. Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros aquí en este live. Y bueno, doctor, ¿cómo debe ser esa preparación óptima para enfrentar a estas condiciones tan difíciles como lo es la altura y bueno, como lo está haciendo la selección Colombia preparándose para ese partido frente a Bolivia? Jugar en la altura implica muchas cosas, desde la parte nutricional, que debe ser una nutrición muy rica en calorías, desde la parte de hidratación, una hidratación muy rica en algunos electrolitos específicos y bueno, todo lo que conlleva esto. Hay que aclarar que jugar en la altura, ¿qué significa? Es jugar donde casi no hay oxígeno. Entre más altura usted tenga, la presión barométrica aumenta y disminuye toda la concentración de oxígeno. Entonces usted va a jugar, pues a mí me tocó alguna vez con el Once Caldas a un partido de preparación a Puno, en Perú, que era a orillas del lago Titicaca, era 3.600 metros, y la verdad fue que no pudimos jugar. No pudimos jugar por eso, porque la presión barométrica no nos dejó, era 3.600 y desgraciadamente el equipo no se pudo, no hizo la adaptación como era. Nosotros llegamos un día antes y cometimos ese error y al otro día del partido no, el equipo no respondió aeróbicamente por eso, porque el organismo no puede hacer una adaptación tan rápido a esa hipoxia celular que se da. Hay que recordar pues que esa celular, o sea, la falta de oxígeno en los tejidos, enlentece todos los procesos. Entonces enlentece la movilidad, enlentece todo lo que es el proceso de adaptabilidad al juego, las reacciones, los sprints, bueno, todo esto. Entonces es muy difícil, eso por un lado. Y por el otro lado, pues lógicamente como hay más presión barométrica, usted tiene que respirar mucho, con más frecuencia, la frecuencia cardíaca se aumenta, entonces hay unos cambios fisiológicos muy importantes que ocurren en el deportista, el ácido láctico es mucho mayor, entonces con todo esto hay que jugar. Bueno, nosotros pues la recomendación que damos todos los médicos del deporte y los compañeros, los ortopedistas pues que están metidos en esto y que está haciendo la selección Colombia porque ellos están haciendo lo correcto es llegar a un clima que no sean los 4.100, sino un clima que más o menos sea una adaptabilidad entre donde jugamos
y donde se va a jugar. En este caso creo que la selección Colombia lo está haciendo en Cochabamba, a 2.500, 2.600 lo está haciendo muy bien, y subir 2 horas antes del partido al clima. No permitir que el organismo se adapte a esa altura, sino que darle el choque al organismo para hacer esa carga aeróbica a las 4 horas y apenas acabar la carga aeróbica, sacar el equipo de esa altura. No permitir que el pulmón se adapte a esa altura. Doctor Vinasco, gracias por estar aquí en los micrófonos de quienique.com. Mucho se habla por estos días de que si Colombia ha hecho una buena preparación, si ha hecho lo que se recomienda científicamente hablando, pero para usted, como un hombre de ciencia, como un hombre de medicina, como un hombre que también trabaja en el Once Caldas, ¿existe una fórmula mágica para encarar los partidos de altura? Bueno, no, hay metodologías, por ejemplo, la cámara hiperbárica es muy importante porque en la cámara hiperbárica lo que hace es meterle oxígeno a presión a los tejidos. Entonces, hiperoxigenar el cuerpo antes de someterlo a esa hipoxia de la altura es muy bueno. También tener oxígeno suplementario antes y en el entretiempo y después de los partidos. Como te digo, la alimentación hipercalórica, muy importante. Bueno, y también desgraciadamente a veces hay que manejar analgésicos y vasodilatadores que estén permitidos por la WADA, que es la entidad que nos regula el control antidopaje. Bueno, doctor, también hay unas dudas respecto a lo que es el rendimiento físico cuando se afronta un reto, en este caso como un partido de fútbol en la altura. ¿Hay un tiempo estimado que se diga, bueno, yo como jugador puedo rendir X o Y cantidad de minutos, o eso ya va también dependiendo de cada jugador y el biotipo que tenga cada uno de estos en un partido, ya que pues siempre han recomendado, especialmente ustedes como los profesionales de la preparación física, en la que hay que medir las cargas, inclusive hay que medir las frecuencias de respiración para tener un buen rendimiento durante el partido? Bueno, David, no, sí hay en los libros dice que más o menos son de 7 a 8 días que se hace la adaptabilidad, el pulmón hace la adaptabilidad a la altura, ¿no es cierto? Y la parte respiratoria, pues toda, ¿no es cierto? Pero hay algunos jugadores, por ejemplo, hay jugadores que están en este momento en Europa, que tienen que jugar con todo el tema de las estaciones y todo, que hacen las adaptabilidades más rápidas. Otros lo hacen más lento, que son los jugadores que están propios en el trópico, que no tienen estaciones y que juegan casi a alturas menores de 2.000 metros sobre el nivel del mar. A ellos les da mucho más duro. Doctor Vinasco, muchísimas gracias por aceptar la invitación de quienique.com. ¿Quién mejor que él, que un hombre de medicina, un hombre de ciencia, para que nos despeje tantos mitos que hay en redes sociales, tantos mitos que hay desde el periodismo sobre cómo debe ser la preparación óptima para encarar los partidos de altura? Bueno, David, le propongo una dinámica. Con esta lista larga de convocados, con esa lista de nombres que dimos anteriormente, ¿cuál sería su nómina ideal? ¿Usted optaría por rotar, una rotación robusta para llegar frescos para el partido contra Chile, que ya son condiciones extremas o más extremas de jugar ya frente al mar, un clima donde la humedad se caracteriza? No se descarta que vaya a llover ese día porque las lluvias vienen azotando al país. ¿Cuál sería su nómina ideal para enfrentar a Bolivia este jueves, David Palencia? Bueno, con la alineación que le voy a dar, ahí se va a dar cuenta de aquella rotación. Usted considera si es robusta o no, pero mi alineación titular es la siguiente: Vargas, indiscutido en el arco. Mi cuarteto posterior en la defensa como centrales, Davinson Sánchez, también creo que es inamovible, el hombre de experiencia ahí. Y un Willer Dita. Dita, por lo mostrado en el Cruz Azul, un jugador también joven, que debido a las características de aclimatación, de altura, pienso que puede rendir. Y al lado de Davinson le puede dar como ese acompañamiento, esa seguridad de que, hermano, me tiene acá y usted ayúdeme. Así es como lo veo para esa pareja de centrales. Por el lado de como lateral derecho, me la juego con Santiago Arias. Como le decía al principio, también ahorita abarcando el tema de la nómina, es un jugador con experiencia, sabe lo que es la eliminatoria, y yo creo que para este tipo de rival con las condiciones y al no tener, pues al suplir la ausencia de Daniel Muñoz, a quien yo hubiera puesto de titular, pero pues desafortunadamente por su lesión obviamente no va a estar, considero que Arias es el hombre de experiencia para este lugar del campo. Y en la parte como lateral izquierdo, Mojica es un jugador también con una buena condición física,
También viene siendo reiterada su titularidad con la Selección Colombia, más allá a veces de que se le cuestiona un poquito su salida del campo, pero considero que para este reto con Bolivia él es el que debe estar ahí. En el medio campo, yo me atrevería a jugar yo soy fan del 4-4-2 y me gustaría tener a dos mixtos, especialmente como Portilla, como ese jugador de marca, ese jugador que si tiene la pelota recibiendo el balón a ras de piso desde la parte defensiva puede empezar a armar el juego, pero es un baluarte, me parece importante, también dada su experiencia en Talleres. Y también por lo mostrado también en un tiempo con el América de Cali, es un jugador de marca muy rendido, entonces puede ser como esa muralla junto con Jefferson Lerma. Jefferson Lerma puede también cumplir esas funciones, pensándolo también desde que el equipo no se arriesgue tanto a él, sino me imagino un Bolivia que va a empezar a atacar, va a empezar a tocar más la pelota, pensando en desgastar al rival, entonces creo que Portilla y Lerma, con ese Lerma que puede ser también iniciando jugadas. O sea, ¿usted sentaría a Richard Ríos? Sí, para el momento, para empezar en el 11 titular, Lo sentaría. siento a Richard Ríos, más también de que es un jugador, puede ser muy explosivo y por el tema, insisto, el tema de la carga y lo que eso implica jugar en la altura, entonces sentaría a Richard Ríos y pondría a Jefferson Lerma, siendo como esos volantes mixtos. Y además viene de dos partidos muy flojos contra Argentina y contra Perú en Lima. Viene jugando muy regular, pero su explicación va más a lo físico. Exacto, entonces ahí digamos que me leyó la mente también en ese sentido, entonces me la juego como en ese medio campo mixto con Portilla y Lerma. Como carrileros, por derecha a John Arias, sin duda juega en el fútbol suramericano, está volviendo a tener ese nivel en el Fluminense, de pronto nos dejó un poquito en deuda los últimos partidos con la Selección Colombia, pero es un jugador confiable y que sabe también, recuerdo un partido muy importante que tuvo Fluminense con Die Strongest jugando en La Paz donde él fue figura, entonces él tiene la experiencia de lo que es jugar también en la altura y en estas condiciones y me parece un baluarte importante desde ese lado. Como carrilero, retrasándolo un poquito atrás, Lucho Díaz, sin duda un jugador, todos sabemos la explosividad que tiene, puede jugar viniendo desde afuera hacia adentro con su perfil cambiado, entonces creo que Lucho Díaz es el ideal para esta posición en ese partido. Y adelante me la juego con un media punta que podría ser en este caso Yasser Asprilla. Me parece por su juventud, tiene físico, está teniendo rodaje con el Girona de España, viene motivado con el reciente gol que acabó de marcar. Entonces me parece que Yasser Asprilla sería el jugador indicado, teniéndolo, o sea, está joven, pienso que es el jugador a reventar adelante, enfrentándose a la defensa boliviana, entonces puede ser que es un muy buen elemento. Y poniendo también ya con ese media punta acompañándose tanto de Roger Martínez, también si vamos a meter un poquito más adelante a John Córdoba, pero puede ser Yasser como ese 10 explosivo. No me gustaría meter de pronto aquí a James o a Quintero como por esas condiciones físicas, de pronto James Rodríguez dejándolo un poquito también de acuerdo a cómo se presenten las características del partido, pero yo siendo el técnico de la Selección Colombia preferiría no arriesgar a James Rodríguez de entrada, entonces yo sí prefiero a Yasser que sea como ese 10 y que sea como ese jugador que me vaya a generar el juego para darlo a ese media punta que puede ser Roger Martínez o John Córdoba, pero prefiero un 9 definido como John Córdoba y que Roger sea el enlace entre Yasser y entreguen ese fútbol hacia adelante. Entonces con estos 11 me la jugaría de entrada, sería mi alineación titular para este partido. Bueno, David pateó el tablero y patearía el tablero y pondría un equipo relativamente nuevo. Es el debate que también hay en este momento en redes sociales, en la opinión pública. Veremos con qué sale Lorenzo. Vayan también poniendo ustedes su alineación que consideran para ese partido, participen, denle like y bueno, vayan dejando sus comentarios. Le doy la mía, David. Es una mezcla de entre lo que yo quisiera, pero también un poco apelando también a la opinión y a lo que viene haciendo. Por la razón y el corazón. Tal cual. Digamos, en el arco, Camilo Vargas, creo que no hay mayor discusión en ese sentido. Es un arquero que tiene la famosa huella de altura, es el titular de la Selección Colombia. Optaría por no hacer ningún cambio en ese sentido. Lateral derecho, Andrés Román, me parece que es un jugador, juega en el fútbol colombiano, está acostumbrado a jugar en la altura, si bien en Colombia entrena en Guarne, si bien en Colombia no jugamos a la altura que se va a jugar en
este partido, pero Andrés Román es sin duda un jugador que viene acostumbrado, viene en un buen estado de forma. Yo me la jugaría por él, ya le dije anteriormente, el tema de Santiago Arias, me parece que su nivel hace varios años es bastante discreto. Pareja de centrales me la jugaría por lo seguro, Lucumí y Davinson Sánchez, me parece que es la dupla que se viene afianzando, que es una dupla aguerrida, es una dupla que me gusta, entonces me la jugaría por ellos. Lateral izquierdo me la jugaría también con Johan Mojica. Es un jugador que, si bien tampoco es de mis afectos, siento que no hay mucho en ese sentido. El fin de semana pasado... Esa es la otra también, esa es la necesidad, o sea, no se tiene el indicado y al no haber más, bueno, pues echemos mano de ahí. Un jugador que me hubiera gustado ver de pronto en una convocatoria de Selección Colombia, aunque ahorita está lesionado y no creo que lo hubieran llamado, Álvaro Angulo, el de Nacional, que juega en altura, porque digamos, Borja, que juega en altura en México, no está jugando tanto, este fin de semana fue suplente. El otro es Cabal, que es un jugador que me encanta, tiene altura, pero justamente... y también hasta ahora está ingresando a esos procesos de selección. No, David, además, justamente en la última, desde que lo convocó la Selección Colombia para la última doble fecha FIFA, no ha tenido un solo minuto. Lo banqueó el técnico Thiago Mota. Y las dos primeras fechas él empezó, que yo me ilusioné, él empezó como titular. No, empezó muy titular y lo banqueó. Y en la última conferencia de prensa le preguntaron ¿por qué no está jugando Cabal? El técnico dijo, ahora lo veo más como marcador central, no como lateral izquierdo, entonces tiene que demostrar que me sirve como marcador central. Entonces, pasando a la línea de volantes, me la juego con Jefferson Lerma, Richard Ríos, no haría muchos cambios, pongo de pronto un asterisco en Richard Ríos, hay opciones que me gustan, el mismo Portilla, el mismo Nelson de Osa, que es un jugador que tiene muy buena pegada y tiene buen despliegue físico. Adelante James Rodríguez, Luis Díaz, John Arias y Córdoba, como se da cuenta, es un equipo que no tiene mucho recambio, digámoslo así, respecto a lo que viene haciendo Lorenzo. Comparto con usted el tema de James Rodríguez. Para mí de pronto es un intocable de Néstor Lorenzo, pero pues no viene jugando en el Rayo Vallecano, viene teniendo muy pocos minutos, a uno le gustaría ver de pronto un Yasser. No, y uno tiene que también tener en cuenta como todos los partidos y los lugares son difíciles, son distintos, entonces yo soy de los que hay que analizar al rival y a qué jugadores hay que poner para X o Y equipo. Pero James es del riñón de Lorenzo, entonces por eso me cuesta sacarlo. Entonces esas serían las alineaciones, también estaremos pendientes de las que ustedes nos envíen a través de sus comentarios. Y bueno, pues esto ha sido un poco ese análisis de lo que será el partido entre Bolivia y Colombia. Y bueno, vamos a hacer un poquito repaso por las otras canchas de Sudamérica. Sin duda, a mí, la verdad, me apasiona mucho la eliminatoria suramericana. Cada vez que se viene fecha de eliminatoria, como que me pongo feliz porque son partidos muy difíciles. Por más que una selección esté última en la tabla, pero siempre da pelea y son partidos muy emocionantes. Y bueno, en esta fecha que se jugarán muchísimas cosas en esta jornada eliminatoria rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. David, ahí complementando, la eliminatoria sudamericana es hermosa en el sentido de que hay sorpresas. En la fecha pasada nadie pensaba que Bolivia le iba a ganar a Chile, le ganó. En la doble fecha pasada se dio ese resultado en el que Paraguay le ganó a Brasil después de yo no sé cuántos años, y Paraguay que venía jugando relativamente mal. Entonces la lástima es de pronto que ya en estos últimos años ya no pasa lo de ediciones anteriores, que uno podía ver absolutamente todos los partidos. Uno comenzaba tempranito desde el mediodía viendo el primer partido y se acostaba a las 11:30 de la noche con el último partido, que normalmente era en Lima, viendo la eliminatoria. Una lástima eso, pero bueno, llamadito para la Conmebol a que nos dé gusto a los hinchas, a que podamos disfrutar de todos los partidos de eliminatorias con unos horarios más decentes. Bueno, ese tema de los horarios era desde que ya la Conmebol otorgó de que las selecciones tenían como la libertad de escoger su horario. Antes sí era definido por la Confederación, pero bueno, esperemos que ojalá se vuelvan esos tiempos de antaño cuando disfrutábamos de cada uno de los partidos de la eliminatoria. Y bueno, en esta oportunidad, Andrés, pues bueno, más allá de Colombia-Bolivia, nos vamos para Quito, un duelo que también interesante, Ecuador-Paraguay. Ecuador prácticamente estrenando técnico, empezó Sebastián Becasese la fecha pasada, y un Gustavo Alfaro que vuelve a un lugar donde fue feliz.
un lugar donde dejó gran parte de su corazón, donde también genera mucho sentimiento de división. Hay quienes lo quieren, lo adoran, quienes aseguran que nunca se debió ir, pero hay otros que dicen que debió hacer mucho más con esa generación de futbolistas ecuatorianos. Ecuador que, bueno, está teniendo un rendimiento un poquito disparejo, regular, pero bueno, ahí también se la juega en la parte media de la tabla de posiciones. Y bueno, así será lo que es el partido entre ecuatorianos y paraguayos en la ciudad de Quito. Y bueno, nos vamos también para la ciudad de Caracas, en Venezuela, porque va a jugar Venezuela contra Argentina. Campeón del mundo visita el país con el regreso de Lionel Messi. Venezuela con la obligación de revertir esa mala imagen que dejó en el último partido frente al equipo boliviano. Venezuela, digamos que viene bien en la eliminatoria, pues ahorita clasifican 6 equipos, más medio cupo por repechaje. Había empezado mejor, ¿no? Empezó con una seguilla de victorias, pero ahorita los resultados no se han fue dado quedando. mucho como una empatitis que ha tenido y no ha podido. Y bueno, el regreso de Messi, ¿qué le dice usted? El regreso de Messi en condición de visitante, veremos a ver qué hace en territorio venezolano. Bueno, hay otro partido interesante y este que es de un partido, me atrevo a decir, de cuidado intensivo. Chile-Brasil. La selección de Chile recibe en Santiago a una Brasil que viene con muchas dudas, con muchas bajas, con un Dorival Junior que no tiene mucha credibilidad y con un Chile que, bueno, a Gareca le están dando mucho palo allá en el país austral. David, sin duda alguna es un duelo de necesitados. Muchos aseguran que esta doble fecha de eliminatoria para Ricardo Gareca se juega el futuro en la selección chilena, una doble fecha nada sencilla porque pues juega contra Brasil en territorio chileno y luego va y visita a Colombia, nos visita a nosotros, tiene una doble fecha muy difícil, a Ricardo Gareca le ha tocado apostar por un recambio en el que más por voluntad le ha tocado por obligación porque ya no hay grandes figuras en Chile, las grandes figuras de Chile con la generación dorada envejecieron y ya no hay quienes lo reemplacen. Y por el lado de Brasil, pues es un Brasil que está lejos de ser ese Brasil histórico que nos gustó a todos, está lejos de demostrar, incluso hablando de épocas recientes, la solidez que demostró con Tite, que justamente llegaba a los campeonatos del mundo y pues ahí fallaba, pero en eliminatorias arrasaba con todo el mundo. Pero sin duda es un duelo muy importante, un duelo de nervios este Chile-Brasil el próximo jueves. Y cierra el próximo viernes esta fecha de eliminatoria Perú-Uruguay, Perú recibiendo a la selección uruguaya, un Perú que no tiene margen de error, es última con 3 puntos. Y bueno, Fossati también criticado. Me atrevo a decir que si hay un mal resultado, yo creo que Fossati podría decir adiós a la dirección técnica de Perú. Perú-Uruguay, como ya lo habíamos dicho, acostumbrado a ser último partido de la jornada siempre, 8:30 de la noche, hora colombiana. Duelo de necesitados, no tanto por Uruguay, porque Uruguay en la tabla viene sólido, pero pues Perú lo mismo, no tiene un buen recambio generacional. Contra Colombia hizo un muy buen partido, pero pues ya se necesita que se manifieste a través de la tabla. Y en el caso de Uruguay, con un camerino caliente, a raíz de las declaraciones de Luis Suárez, en el que pues bueno, salió a decir que lo de Marcelo Bielsa les ordenaba un montón de cosas. Canovio también por ahí dijo que días en el partido pasado Bielsa lo recriminó en el partido contra Ecuador, como diciéndole por culpa suya se perdió, entonces... Que no los deja saludar, dice que muchas veces, algo raro porque si alguno conoce a Marcelo Bielsa es esa humildad que tiene con las personas del común. Y por lo menos uno lo ve en las ruedas de prensa, esa filosofía, frases, ejemplos de vida que da, que pues a uno lo da a hacer que es un buen tipo, ¿no? Lo sorprende, pero ya figuras como Federico Valverde salió a decir que Suárez no dijo mentiras, pero que son cosas que arreglarán internamente, pues no huele bien eso, David. Bueno, duelo interesante. Ese partido que se va a jugar en el Estadio Monumental de Lima. Bueno, este fue un pequeño repaso, un pequeño recorrido por los diferentes partidos, las fechas que se darán en esta próxima jornada eliminatoria, que bueno, prácticamente llegamos al Ecuador, llegamos a la mitad de esta jornada, muchos equipos necesitados, otros a ratificar también su buen momento, como el caso de Colombia, también como el caso de Argentina, y bueno, muchas sorpresas y la verdad me emociona a mí lo que es hablar de la eliminatoria suramericana. Y bueno, Andrés, para cerrar, tabla de posiciones, recordémosle a todos nuestros seguidores cómo está la tabla de posiciones, quiénes estarían clasificando en este momento, quiénes estarían de pronto en el repechaje y bueno, quiénes están quedando también con paz en el colegio ahí raspando y sin opciones para ir a lo que será el próximo Mundial. Bueno, David, jugados 8 encuentros de eliminatorias,
la tabla de posiciones va de la siguiente manera. Primero Argentina con 18 puntos y una diferencia de gol de +8, líder sólido de esta eliminatoria. Segundo la selección Colombia con 16 puntos y una diferencia de gol de +4. Tercero el equipo uruguayo con 15 unidades y una diferencia de gol de +8. Cuarto Ecuador con 11 puntos y una diferencia de gol de +2. Recordemos que Ecuador arrancó esta eliminatoria con -3 puntos por aquella mala inscripción con Byron Castillo. Con Byron Castillo, el colombo ecuatoriano. Quinta Brasil con 10 puntos y una diferencia de gol de +1. Increíble ver a Brasil con la nómina que tiene en esta posición. Vea que si no estuviera esta tabla de posiciones con la cantidad de clasificados, Brasil ahorita estaría repechaje, que eso sería, que hasta me atrevería también a decir que eso le haría un poquito más de picantico a lo que es esta eliminatoria. Ver a un Brasil sufriendo ahí. Pero papelón, sin duda alguna. Sexto Venezuela con 8 partidos jugados, de una cifra de 10 puntos y una diferencia de gol de -1. Le castigó muy feo ese 4-0 contra Bolivia. Séptimo Paraguay, pues tuvo un nuevo aire, un nuevo oxígeno tras esa victoria contra Brasil. Va con 9 puntos y una diferencia de gol de -1, que en teoría sería el clasificado por repechaje. Octavo Bolivia con mismos puntos de Paraguay, 9 puntos y una diferencia de -5. Noveno Chile con 5 puntos, ya aquí ya hay 4 puntos de diferencia respecto al séptimo y el octavo. Y décimo Perú con 3 puntos y una diferencia de gol de -8, David. Bueno, recordemos, la selección Colombia se encuentra segunda en esta tabla de posiciones que esperamos, bueno, traer los 3 puntos el próximo jueves en La Paz. Y bueno, ya para cerrar esta transmisión a través de este Facebook Live en quienique.com, su marcador, Andrés, denos a qué le apuesta ese marcador para este partido. David, me gustaría que Colombia ganara. Me gustaría, pues porque es seguir andando con paso firme en la eliminatoria, pues una eliminatoria en la que es más lo que se pelea, o sea, sería más ridículo no clasificar que clasificar como tal, pero por ese orgullo, por seguir mostrando ese fútbol sólido, me encantaría que Colombia ganara. Pero, teniendo en cuenta las condiciones, yo creería que el marcador, un buen marcador para Colombia sería un 1-1. Un 1-1, firma el empate. Firmo el empate dependiendo del desarrollo del partido, eso sí. Yo me atrevería a decir que un 2-1, siguiendo también la tendencia a favor de Colombia. Siempre pues, la selección boliviana ha complicado, pero Colombia ha sido esos últimos partidos en La Paz, o bueno, en territorio boliviano, muy difícil, pero finalmente termina sacando el objetivo. De pronto se rompió la racha de las victorias en la eliminatoria pasada, en la que también los últimos minutos Bolivia empató, pero siguiendo la tendencia, un 2-1 sería para mí el marcador el próximo jueves. Bueno, amigos y seguidores de quienique.com, esto fue todo por hoy. Los leemos cuál es su marcador. Muchas gracias por conectarse nuevamente a este Facebook Live de quienique.com. Recuerde que somos quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Hasta pronto. Chao, chao.